Estamos nuevamente en su programa Mujer Renovada, un programa para la mujer que desea conocer más de su amado Señor Jesucristo. Pertenecemos a los ministerios Elim Central Los Ángeles. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros números de teléfono son 323-789-1665. Y ahí hay muchos siervos contestando nuestras llamadas, tu llamada. Si tienes alguna petición, alguna pregunta con respecto a lo que vamos a estar compartiendo, tú puedes llamar. Nuestros horarios de oficina son de lunes a sábado de 1 de la tarde a 9 de la noche y el día domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche. Estaremos gustosos en poder contestar tu llamada, en poder recibir cualquier comentario que tengas o alguna petición. Con mucho gusto, ahí vamos a estar orando por ustedes. Y hoy estamos nuevamente con nuestra amada hermana Nikki y nuestra amada hermana Nancy, una invitada que el Señor nos ha permitido tener en misericordia acá con nosotros para compartir la palabra. Así es, qué maravilloso, ¿verdad? Que estamos con estos temas hermosos. Amén. Este tema es la continuación del perdón horizontal, que es necesario en el segmento anterior. Habíamos ya compartido el significado de perdón. Así es. ¿Verdad? Y ahí nosotros podemos ver que son muchas partes, es como que estuviera desglosado la palabra Así perdón. es. Tal vez que cada letra, ¿verdad?, tiene su significado. Así Yo es. así lo recibí. Amén. Porque me gustó ver cuántas palabras tiene, que es donde nosotros podemos ver del perdón y conocer del perdón, ¿verdad? Así es. Estuvimos compartiendo el texto áureo, ¿verdad? Estuvimos hablando ya una parte de lo que es el perdón horizontal, ¿verdad? Y también parte de la falta de perdón. Y algo bien tremendo porque muchas veces nos negamos a dar ese perdón. Así es. ¿Verdad? No hay una disposición, pero sí anhelamos que el Señor nos esté perdonando constantemente. Amén. Pero a nosotros nos es bien difícil darlo. Y tal vez vas a decir, bueno, hermana, pero somos humanos, por eso nos pasa, ¿verdad? Y tienes toda la razón, estamos en nuestra humanidad. Pero sí dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser a semejanza de nuestro Señor. O sea, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿verdad? Él pudo perdonar, no digamos más con lo que ya fue el sacrificio que hizo ya al ir a la cruz por ti y por nosotras. Amén. Entonces, qué importante que nosotros podamos valorar ese perdón, hermanas. Amén, así valorarlo, amarlo, sentirlo. Amén. Yo pienso que ese perdón es un don especial en nuestra vida. Nosotros lo deberíamos ver, yo pienso así, perdón que diga esto, pero que sea un don que sale de nosotros. Amén. Queremos todos los dones, pero no queremos ese don. Y ese es algo importante para nosotros, ¿verdad? Amén. Y yo les voy a leer Efesios 4:32 como texto áureo. Dice, sed pues amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. De ahí no podemos decir no, tal vez, puede ser, que no. Ahí nos está diciendo, claro, que seamos misericordiosos, que seamos amables. Así, y que demos ese perdón, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces, qué importante es de que nosotros estemos llenos de ese perdón y no faltos de perdón. Hermana, por favor, si continúa. Amén, así es, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia, amadas hermanas, que yo quisiera compartir con ustedes y está en Mateo 5, 23 y 24, dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, vemos aquí como la palabra, ¿verdad? Jesucristo mismo era el que estaba hablando de eso, de la boca del amado Señor Jesucristo salió esta palabra. Él está diciendo, si te acuerdas si tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera está mencionando si nosotros le hemos hecho algo malo a alguien más. Deja tu ofrenda y ve tú. Fue tu hermano, según esto, el que te dañó y él aquí te está diciendo, ve tú y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque no podemos dar al Padre
lo que no le estamos dando a nuestro hermano. Entonces, el perdón horizontal es hacia nuestro prójimo, ¿verdad? El vertical es hacia Dios, pero el horizontal es hacia nuestro prójimo. Jesucristo nos enseña que no podemos darle al Padre algo más, ni decirle te ofrendo mi vida, te ofrendo mi diezmo, todo lo que nosotros podemos darle al Padre, si primero no nos reconciliamos con aquel que nos ha hecho algo. No digamos si nosotros hemos ofendido a otro. Entonces, el perdón debe de ser una de las doctrinas más importantes para la vida de la mujer cristiana. Tú no puedes estar cargando con esa situación dentro de tu corazón. Tú necesitas, amada hermana, perdonar, aun cuando el que te haya ofendido no venga a pedirte perdón. De tu corazón tiene que nacer el darlo. ¿Por qué? Porque yo oía Efesios 4:32 cuando hermana Nikki hablaba y decía, así como. O sea, Dios mismo a través de esa palabra está diciendo, por lo tanto, así como yo te perdoné a ti en Cristo, debes tú perdonar a tu hermano. Y qué maravilloso ha de ser poderlo hacer y llevarlo a cabo. Exactamente, vivirlo, ¿verdad? Amén. Por eso se nos ordena que vivamos la palabra. Aleluya, amén. Porque muchas veces decimos, ay, voy a atesorar la palabra en nuestro corazón, y es lindo, tenemos que, porque también en la palabra está escrito que atesoremos, pero que la vivamos, porque si solo la atesoramos y la vamos dejando así y no la practicamos, pues no vamos a poder lograr conseguir Amén. el que nosotros podamos actuar de la forma que el Espíritu Santo quiere que nosotros actuemos. Amén. Entonces, qué importante es esa orden, ¿verdad? Que usted nos estaba compartiendo, que dice aquí en Efesios, es bien importante. ¿Por qué? Porque fíjese que muchas veces nosotros, cuando no hemos perdonado, nos hacemos críticos de aquellas de personas a quienes no hemos perdonado. ¿Qué quiere decir eso? Que solo les criticamos, que solo les miramos los defectos, no nos comportamos compasivos para con ellos. Por eso es bien delicado el que nosotros no demos ese perdón, que no practiquemos la palabra. Así es. Porque entonces dice que, pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que también nosotros recibimos crítica en recompensa por estar actuando de esa manera. ¿Y por qué? Porque con la persona que critiquemos, a esa misma después nos va a criticar a nosotras. ¿Y saben por qué? Porque no ha habido un perdón genuino. No lo hay, estamos solo señalando, solo diciendo tú eres, y bien severa las críticas que hacemos. Y lo más delicado, hermana Nancy, es cuando lo hacemos al esposo. Cuidado, mujeres, con quién hablas, con quién dices, deja de criticar a tu esposo. Por eso es que gracias a Dios y gloria a Dios, aquí en la obra tenemos siervas y siervos que Dios ha levantado y que el ministro ha puesto para que puedan auxiliarte en el momento que es necesario. No le cuentes a cualquiera qué es lo que está pasando. Y vas y criticando a tu esposo, se está abriendo, no solo no has perdonado, no solo estás falta de perdón, sino se le abren puertas al enemigo. Así es. ¿Y qué es lo que pasa después? Que viene a comerse todo lo que hay en el viñedo, que el Señor ya ha plantado, que el Señor ya ha restaurado. Entonces es necesario que nosotros demos ese perdón para no entonces también después ser criticados en otra forma. O sea, yo lo ponía así, porque se está hablando de la crítica. En primer lugar, que no estemos criticando a nuestro esposo, para que después también ellos, no digamos la palabra criticar, pero digamos después ellos también nos perdonen nuestras acciones a nosotros. Amén. Entonces, qué importante es eso. Pero si tú has hablado algo de tu esposo, tú primero pídele perdón al Señor, aunque él sea como sea. Pídele perdón al Señor y de ahí perdónalo. Amén. Perdona a tu esposo. Amén. Es necesario que lo hagas, porque eso mismo le vas a estar enseñando a tus hijos. Amén. Si tú le enseñas a tus hijos a perdonar a tu esposo, ellos van a hacer también, van a perdonar, van a dar de gracia lo que de gracia van a recibir de Dios. Pero si solo ellos oyen que estás criticando a su papá, de igual manera ellos después te van a criticar a ti. Así es. Peor, severamente dice que va a ser. Y no esperemos eso, porque duele en el corazón que un hijo diga algo, se lo diga a una madre.
Así Entonces, qué importante es que nosotros podamos actuar en la forma de poder perdonar, en dar ese amor es que ahí es donde se va a venir a hacer el complemento Amén. del amor que conocemos. Porque podemos conocer muchas cosas, podemos hablar lenguas, podemos tener don de sanidad, pueden hasta levantarse muertos, pero si no tenemos amor, tristemente, no perdonamos porque no hay falta de amor. Y es como nada, dice la palabra. Así es. Todo podemos tener, pero si no hay amor, no tenemos nada. Hermana Nancy, por favor. Sí, hermana, es algo que venía a mi mente, ¿verdad? Que el gran ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Que Él vino, ¿verdad? Se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Y vino y Él murió por nosotros por amor. Gloria a y Él Dios. perdonó cuando le Exacto. estaban haciendo burla, Amén. cuando lo estaban crucificando, cuando se burlaban. Y hasta incluso le quitaron su vestidura, ¿verdad? Y jugaron, va de jugar ahí con dados, haciéndole burla. Y mi Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, Amén, ¿verdad? gloria a Dios. Entonces, aún a veces nosotros somos atribulados y por hermanos o en nuestra casa, pero a veces quizás ignorantemente lo hacen o porque no saben. Y si tú realmente estamos en las cosas de Dios o estás quizás un poquito más maduramente espiritualmente, tú vas a dar ese perdón más fácilmente. Amén, así es. Porque a veces nos vienen las tribulaciones de nuestros propios hijos, de nuestro esposo, pero quizás nuestro esposo no está tan metido, ¿verdad? Y le cuesta por su trabajo, pero si tú recibes más del Señor, se te va a hacer más fácil perdonar. Amén. Así como mi Señor perdonó a los que se burlaron, ¿verdad? De Él y todo lo que le hicieron. Entonces, verdaderamente, ahí vemos un gran ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Él podemos decir, no, Él es Dios, no, Él se hizo carne, estuvo aquí como nosotros, hechos de carne. Amén, amén. Entonces Él sintió, Él miró Él sintió lo que le hicieron. Entonces nosotros somos carne y sentimos y nos duele en ese momento, pero tenemos derecho a enojarnos y decir, ¿verdad? Pero en el momento viene el Espíritu Santo y te dice, perdona. Amén. Porque es más fácil que tú perdones a que vengan y te pidan perdón, porque uno espera muchas veces que me vengan a pedir perdón, pero no, es más fácil que el Espíritu Santo te habla y como mujer somos más frágiles, estamos más atentas a escuchar al Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, entonces vamos y pedimos, perdóname hijo, aún al más chiquitito, porque uno a veces dice, están chiquitos, no, a veces uno les pide perdón a los más chiquititos y ellos dicen, se sonríen. Quizás no hablan, pero se sonríen. Entonces, cuando tú vas y le pides perdón a tus hijos, a tu esposo, esa paz viene a tu corazón. Amén, aleluya. Y entonces, con más razón, que tú aprendas y des ese perdón a tu familia, a tus Amén. hermanas en Cristo. Amén. Dios se va a agradar y te va a dar esa felicidad, ese gozo que no la da nadie, que solamente nuestro Señor Jesucristo da esa paz, ese gozo para que tú sigas viviendo esa vida cristiana. Amén. Y sigas creciendo y seas ejemplo de tu casa, de tus Aleluya. hijos y de tu esposo. Gloria a Dios. Amén. Así es, que maravilloso, ¿verdad? Porque si no están las consecuencias del perdón, Oh, hermano, sí. y de no perdonar. Esas son unas consecuencias drásticas. Eso lo puedes leer tú en Mateo del 18, del 23 al 35. No vamos a leer los versículos porque está largo, pero aquí nos da un ejemplo de un siervo que le perdonaron todo y él no fue capaz de perdonar y tuvo consecuencias en las cuales ya no tuvo otra oportunidad. Miren qué tremendo el que no Tremendo. perdona. Puede llegar el momento en que no tengamos otra oportunidad. Entonces, por eso es necesario de que nosotros todo lo que estuvimos compartiendo en los minutos anteriores lo practiquemos, ¿verdad? Dice, y hoy vamos a tener unos ejemplos de lo que es las consecuencias de no perdonar, porque el Señor siempre nos está hablando a nosotros. Amén. Y es bien importante hacerlo. ¿Saben por qué? Porque dice que dañamos el alma, acusamos, creamos inseguridades, señalamos, hay celos y son celos amargos y esos vienen del diablo, que el Señor lo reprende en el nombre Amén. de Jesús. Y no podemos orar ni alabar al Señor. Mire, son 2, 4, 6, 7 consecuencias y solo esas creo que es en parte, ¿verdad? Que nos pusieron. Así es. Pero aquí la sierva nos va a empezar a explicar un poquito de los primeros 3. Amén. Y luego vamos a compartir con la hermana Nancy también. Amén. Para Amén. los otros. Amén, ¿verdad? Sabemos que
que la falta de perdón es un pecado, porque en Efesios 4:32, como compartíamos anteriormente, dice, así como Dios nos ha perdonado en Cristo, ¿verdad? Entonces, si Él está dando un mandato que debemos de perdonar, así como Él nos perdonó a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, también nosotros debemos de hacerlo. Y si no lo hacemos, dice la palabra de Dios que todo lo que dejamos de hacer y está escrito en la Biblia, nos cuenta como pecado, ¿verdad? Sabiendo que lo tenemos que hacer. Entonces, el pecado trae una consecuencia. No estamos hablando del pecado, pero para poder entender mejor. Y el Señor nos perdona, porque entonces puede que ahí por ahí estés pensando, bueno, ¿cómo puedes decir que Dios perdona? Pero entonces, ¿cómo puedo tener yo consecuencias por no perdonar? Pues el Señor te perdona que no puedas perdonar, que no des ese perdón. Pero lo que Él no va a poder quitarte es la consecuencia de tu falta de perdón. Entonces, dentro de él hay muchas consecuencias que trae la falta de perdón a tu vida, pero las que mencionaba hermana Nikki, vamos a hablar de las primeras 3, y es dañamos el alma. ¿Por qué? Porque nos cargamos. Era como lo que yo compartí anteriormente en el segmento anterior. Es como cargar un muerto atrás de ti, perdón. Es venir y estar cargado con aquello. Compartí hermana Nancy, yo escuchaba lo que ella decía, es cuando tú perdonas, tú te liberas, tú te gozas, te sientes más feliz como cristiana. ¿Por qué? Porque te quitas una carga de encima. Y te lo digo por experiencia propia, yo creo que mis hermanas también lo han experimentado en su caminar con el Señor. También nos volvemos acusativos, ¿verdad? Y la palabra habla de que el acusador no somos nosotros, que el acusador es el enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Amén. Ni siquiera Dios nos acusa cuando venimos y le pedimos perdón. Es como el ejemplo de aquella mujer que cometió adulterio, ¿verdad? Dice que se la tiraron enfrente a Jesús y él estaba escribiendo en el suelo, en la tierra. Jesús no se levantó, amada hermana, tú no vas a encontrar en la Biblia que se levantó y le dijo, ya ves, eso te pasa por haber hecho eso. No, él viene y empieza a ver de qué manera la puede perdonar. Y luego ella le hace la pregunta, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Y ella levanta su mirada porque se sentía indigna y se da cuenta que ya no hay ninguno. Y le dice, no hay nadie, Señor. Pues yo tampoco te acuso, le dice el Señor. Entonces no podemos tener esa falta de perdón, porque si no nos estamos justificando, porque ¿quién es perfecto? Exacto. Todos cometemos errores, no podemos justificarnos. El único justo, dice la palabra de Dios, es mi Señor. Y Él sí tendría el derecho para acusarnos, mas sin embargo no lo hace. Otra de las consecuencias es señalamos, que viene relacionado con el acusar, ¿verdad? Señalamos, pero yo más lo vería de esta manera. Ustedes hablaban, hermana Nikki, de la falta de amor, ¿verdad? El amor y el perdón son dos cosas que van de la mano. Si tú no tienes amor, tú no puedes perdonar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tienes falta de amor y falta de perdón en tu vida? Solo te vas a fijar en los defectos de la persona. Si tú puedes perdonar, si tú puedes amar a esa persona a través del perdón también, tú no le vas a ver sus defectos, sino sus cualidades. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque así como tú das eso, como hermana Nikki nos compartía, si tú criticas, después te van a criticar a ti. Pero si tú vienes y no haces, no señalas, tampoco te van a señalar a ti, sino lo que vas a recibir va a ser puro amor. Exactamente. Fíjese que algo bien tremendo, que también cuando se daña el alma por no perdonar, se dejan heridas. Amén. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hemos sido nosotros quienes han dañado y no venimos, no perdonamos. Y si se acercan, tampoco queremos perdonar. O sea, dos cosas bien tremendas. ¿Por qué? Porque lo que decimos pues no lo va a perdonar, siempre lo he perdonado una y otra vez, y si lo vuelvo a perdonar, me la vuelve a hacer. Entonces, por eso dejamos dañada el alma, dejamos heridas también, aparte de lo que nos compartió acusamos, sí, siempre les estamos diciendo, es que tú tal y tal cosas, repitiendo lo que ya es pasado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y creamos inseguridad también. Al crear inseguridad los frustramos. ¿Por qué? Porque no les permitimos de que se puedan acercar a nosotros, no damos la libertad a que se acerquen y nos puedan, muchas veces, hermanas, a que pidan perdón. ¿Por qué? Porque ya saben la respuesta que vamos a dar. Ya saben, ellos ya saben, sean nuestros hijos, sea nuestra mamá, ya saben lo que van a hacer. Ay, sí te perdono, pero va a ser solo así nada más, y no. Entonces lo que se hace, se frustra la persona. Así es. Y por eso es que hay inseguridad.
Entonces, qué tremendo esas consecuencias que nosotros podemos tener, que vamos a estar inseguras, vamos a estar frustradas y vamos a sentirnos acusadas por el enemigo. Él nos va a estar señalando. Así es. Nos va a decir, no perdonaste, si Dios te perdonó, se va a estar burlando. Y por eso vienen temores, por eso vienen tantas cosas internas a nuestro corazón. Por eso es necesario que nosotros perdonemos para no tener estas consecuencias. Pero también hermana Nancy nos va a compartir sobre los celos, que eso es otra de las consecuencias de no perdonar. Sí. Y hay otros dos más ahí. Los celos pues son tremendos, ¿verdad? Porque pueden hacernos actuar muchas veces mal y hacer cosas que no le agraden a Dios. Y recordemos pues que los celos, las amarguras, todo lo que viene a nuestra alma es por el enemigo que Él nos viene poniendo en nuestra alma. Así es. Entonces tenemos que tener ese cuidado de no oír esa voz, porque constantemente, como estamos heridos, estamos amargados, y estamos celos y amargos, dicen que es tremendo, ¿verdad? Entonces nos puede venir a hacer cosas malas y peor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado con esos celos, hermanos, hermanas, porque es tremendo. Tenemos que tener un cuidado muy grande, porque los celos y también creamos inseguridad y también no podemos orar ni alabar al Señor. Así y qué rico, ¿verdad? Cuando oramos y alabamos al Señor sin que tengamos con aquella pena que no hemos perdonado, que no hemos hecho como el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Así Entonces, tenemos que perdonar, hermanas, tenemos que dejar todos esos rencores, todos esos celos amargos, tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo, como dice en Efesios, ¿verdad? Que es mansedumbre, es templanza. Entonces, eso es lo que quiere el Señor de nosotras, los frutos del Espíritu Santo, y que dejemos a un lado todo lo que el enemigo nos pone ataduras a nuestra alma. Así es. Por eso está la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Que Él nos enseña, nos edifica, la palabra que da nuestro pastor en la iglesia. También todo eso nos ayuda en alabanza, también ahí el Señor nos libera. Amén, entonces el Señor es muy lindo, solo que tengamos ese corazón dispuesto a perdonar, a que Él nos limpie para no tener todas estas consecuencias que nos atan a nuestra alma, hermanas. Así es, porque qué tremendo estar orando y alabando sin libertad, ¿verdad? Porque ya dice que ya no vamos a poder, esa es una de las consecuencias, así de que si tú por ahí ahorita te está costando, ¿verdad?, orar y alabar al Señor, hay que revisar nuestro corazón. Así es. Tal vez no hemos perdonado y es una de las consecuencias. Debemos de perdonar de corazón, porque si lo hacemos vamos a sanar almas y cuerpos. Amén. Tanto a quienes perdonamos como los nuestros. Entonces, qué importante, ¿verdad? Aleluya. Amén. Porque vamos solo a leer así rapidito, porque el factor tiempo aquí no nos permite tantas cosas. ¿Cuál es nuestra manera de perdonar? A ver si me puede leer usted las primeras dos, hermana Flor, Amén, por favor. Así es. Hay muchas maneras de perdonar, pero en las que tenemos acá está el perdón condicional, ¿verdad? Es aquel perdón que se da bajo alguna condición. Este perdón no es de Dios. Dios no condiciona, solo da el perdón, ¿verdad? Y podemos verlo en Isaías cuando Él dice que Él toma nuestros pecados, nuestras iniquidades y las bota al fondo del mar y nunca más vuelve a tener memoria de ellos. O sea, venimos contritos y humillados, le pedimos perdón al Señor y Él nunca más se vuelve a acordar de eso, no nos condiciona, solamente nos da perdón. Está el perdón violento también, muchos perdonamos violentamente siendo indiferentes, aplicamos el látigo de la indiferencia, decimos, ¿verdad? Y a veces como mujeres somos más dadas a hacerlo con nuestro esposo. Decimos, bueno, te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste. Sí, ahora te voy a hacer indiferente para que aprendas que no me lo vuelvas a hacer. Amadas hermanas, este perdón tampoco viene del Señor. Eso no lo debemos de tener. Hermana Nancy nos hablaba del fruto del Espíritu, la mansedumbre, y Jesucristo lo citó cuando dijo que debemos de ser mansos como la paloma, ¿verdad? Y eso es dos de las maneras como perdonamos que no le agradan a Dios. Exactamente, porque es el perdón que damos de acuerdo a la condición que esté en nuestra alma. Por eso estas son las maneras de perdonar del ser humano. Dos de las que ya nos compartió hermana Flor. Yo tengo un versículo para el perdón violento que dice Proverbios 10:12, dice: el odio suscita rencillas,
pero el amor cubre todas las transgresiones. Aleluya. Gloria Entonces, a ¿qué Dios. quiere decir eso? Que buen amor, no más perdón violento, hermana. No, sí te perdono y te espero a la vuelta de la esquina. Ese no es perdón violento. Así Está el es. perdón mudo también, y tal vez usted me puede decir sobre el perdón mudo, amiga, por favor. Sí, amén, hermana. A veces perdonamos, pero no lo hablamos, ¿verdad? No lo decimos, solo, pero no decimos, no nos sale de nuestro corazón. Así es. Decir, yo te perdono. Entonces, perdón mudo, pues nos quedamos callados y no queremos, es porque no queremos perdonar, ¿verdad? Exacto. Entonces, tenemos que salga de nuestra boca ese perdón, de nuestro corazón y de nuestra boca, para decirte, sí, yo te perdono. Amén. Y empecemos otra vez con nuestro esposo, ¿verdad? Amén. Porque como les decía desde un principio, el perdonar es un caminar diario. Y siempre vamos a tener que estar perdonando, así como el Señor nos perdona día con día a nosotros. Aleluya. Así nosotros tenemos que perdonar. Amén. Así es. Y también tenemos el perdón de ultimato. Es ir contando cuántas veces hemos perdonado a nuestra pareja. Miren qué tremendo. Nos tenemos que contar, ¿verdad? También, y voy a leer un versículo para que cerremos con este versículo en Lucas 17:4. Dice así: y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Mira lo que dice, qué diferente allí en este versículo, ¿eh? Lucas 17:4. Así que te invitamos a que lo leas, a que el Espíritu Santo ahí en ese momento directamente te abra el entendimiento de lo que es el perdón de Dios y de que podemos dar ese perdón. Amén. Puedes perdonar a tu mamá, puedes Amén. perdonar a tu padre, puedes Amén, perdonar amén. a tu esposo, a tus hijos, Gloria a a tus Dios. vecinos, Amén. a tus compañeros de trabajo, a tus hermanos en Cristo, porque tenemos el mismo precio, valemos la misma Gloria a sangre Dios. con Amén. nuestros hermanos en Cristo. Amén, No amén. podemos estar con esas rencillas. Aquí lo dice este versículo. Y si vienen y dicen que están arrepentidos, perdonémoslo, porque es un mandato de parte de nuestro amado Padre. Amén. Y queremos obedecer al Padre, practiquemos el perdón. Que el Señor en su misericordia haga vida esta palabra en ti y en toda tu familia. Dios te bendiga. Dios les Disfruta tu bendiga. semana.